hermanos, que el Señor os bendiga. El Señor ha resucitado. Amén. ¿Y qué decís vosotros? Verdaderamente ha resucitado. Otra vez. El Señor ha resucitado. Y ahora con alegría y como quien se lo cree. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Amén. Voy a invitarte a que te pongas en pie conmigo y vamos a celebrar en esta mañana el triunfo de nuestro Señor sobre el último de los enemigos, que era la muerte. Él completó todo lo que vino a hacer. Él triunfó y en esta mañana estamos celebrando que Él ha resucitado. Amén. Vamos a orar y vamos a celebrar en esta mañana. Bendito Dios, honramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Te adoramos por quién eres, te adoramos por lo hermoso que has hecho, el sacrificio tan grande que has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra completa. Gracias por pagar el precio por mí. Pero gracias también por haber vencido a la muerte con victoria. Gracias por haberte levantado de entre los muertos. Gracias por haber resucitado, Jesús. Gracias por darnos esta esperanza de gloria tan grande, Señor. Gracias por tu resurrección. Y en esta mañana queremos celebrar con alegría, con gozo en nuestro corazón, que tú has resucitado, que tú has vencido, que tu nombre es sobre todo nombre, Jesús, y que no hay nadie como tú. Lo celebramos en esta mañana, Señor, con alegría en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y cantamos esta canción que dice: celebrad a Cristo, celebrad.
Aleluya. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes, el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Así que no empezamos la semana trabajando. Empezamos la semana alabando al Señor. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora ponte en situación. Habían estado 3 años andando con el Señor, habían estado 3 años viendo el ministerio del Señor, su esperanza, todo lo que anhelaban estaba ahí, en este hombre que se iba a levantar, que iba a vencer el imperio, y de repente es crucificado. Y no solo esto, sino que van a buscar el cuerpo y no está. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que entrando ellas perplejas por esto, imagínate el asombro, imagínate el susto, la decepción, la frustración. Ni siquiera está el cuerpo. Estando perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora imagínate el gozo de estas mujeres. Murió, no estaba el cuerpo, pero el motivo es que ha resucitado. Y este es el gozo que tú y yo tenemos que tener en esta mañana. Nuestro Señor ha resucitado. Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús. Señor, gracias por todo lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz, porque en ti tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Celebramos este día porque tú resucitaste, Señor. Amén. Y estás vivo y eres real y eres fiel y eres grande, poderoso, santo, eterno. Amén. El único Dios verdadero. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza y la gratitud, Señor. En este día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, Padre Santo, gracias por el poder del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Amén, Señor. Gracias por su obra redentora, Señor, en aquella cruz. Gracias, Padre amado, Padre Santo, porque cuando los ojos no te entendían, los seres humanos entendían, pensaban que ibas a morir. No estás muerto, estás vivo, eres un Dios que habla, eres un Dios que camina, eres un Dios que tiene manos, que tiene pies, que tiene boca, Señor. Y sigues andando y buscando a las personas para que vengan a ti, rendidos a ti, para que recobren vida en ti, Señor. Tu pueblo te alaba, alabado seas exaltado en la redondez de la tierra, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo también me uno a este coro diciendo que tú, vivo estás, y porque tú estás vivo, estamos glorificando nosotros en ti. Hasta que venga con fuerza y con poder. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre Santo. Bendito sea el que ha de venir como ladrón en la noche a rescatar a su iglesia, a rescatar lo que te espera. Señor, no dejemos de hablarle al mundo, que las personas necesitan de tu amor, necesitan de saber que tú estás ahí para ellos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este día bendito, Señor, donde este pueblo se une, Señor, en amor, esperando y buscando de ti. Que aunque vayamos a Sion y estemos como familia, tú estarás ahí en el medio de tu pueblo. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Padre, por eso. Aleluya. Gracias, Señor, por la verdad de la resurrección de Cristo. Amén. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Amén, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades que nos mantienen en la fe. Fuerte, Señor, sabiendo, Señor, que Él fue primicia de la resurrección. Amén, Señor. Que nosotros, oh Señor, esperamos también esa nueva vida que tendremos junto a Él. Gracias por Jesucristo. Amén, Señor. Muchísimas gracias por su muerte, por su resurrección que podemos esta mañana celebrar. Ayúdanos a creerlo firmemente cada vez más. Amén. Y a transmitirlo, como ha dicho mi hermano, a otras personas que no tienen este gozo, que no tienen esta seguridad, que no tienen esta alegría. Que tenemos nosotros. Entonces, ayúdanos, Padre, a ser fieles, Amén, Señor. y a nuestras verdades, que podemos proclamar firmemente. Sí, a resucitar. Amén. Fue hecho de la resurrección de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre precioso. Oramos a ti, te lo agradecemos. Amén. Señor, gracias porque tú moriste. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Amén. Gracias, Señor, porque tú vives, Señor, en cada corazón de cada hijo tuyo, Señor, de cada uno. Amén, Señor. Pero nuestra súplica en esta mañana, Señor, es que hay mucha gente muerta en sus delitos y pecados. Amén. Que tú, Señor, estás dispuesto a vivir con ellos, a sacarlos de la esclavitud del pecado. Amén. Que quieres resucitar, Señor, en cada una de estas personas que todavía no te conocen. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos verdaderos, que proclamemos tu nombre, que proclamemos tu resurrección, Amén, Señor. que proclamemos tu perdón, Amén. tu honra y para tu gloria. Amén. En tu nombre, Señor. Amén. Sí, Señor, cuídanos, te doy gracias, Señor, porque que sos yo, que ti, Señor, para que tú un día, Señor, me mirares. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú te mostrares a mí, Señor, y a los hermanos como a mí, Señor, porque tú, per amor, Señor, me quieres a nosotros, Señor. Amén. Volem,
Senyor, que tot allò, Senyor, que tenim dins del nostre cor, accés boibuig, que, Senyor, que és tan indiferent, o que ens falta algo, Senyor, que tu tingues també puesto també per eixir la teua voluntat, Senyor. I gràcies, Senyor, perquè la nostra fe no és vana, Senyor, perquè tu nos servius, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Señor, gracias por la resurrección, Señor, porque en tú estem confiar, Señor, y poder donarte, Señor, la gloria que tú soles mereces, Señor. Ayúdanos a que podamos cada día buscarte, Señor, y ser más fieles a tú, Señor. Que aparta tanta cosa, Señor, como en este mundo, Señor, nos aprieta, Señor, no nos deja ser libres para poderte, Señor, buscar, Señor, y tener la felicidad que en tú soles se puede encontrar, Señor. Estate en la continuación del día de hoy, Señor, y que todo quan fem, Señor, puga honrar y gloriar el teu nom. Tot això, Señor, te dono les gràcies i te ho demane, Señor, en el teu nom. Amén. Gracias, Padre, que nos también, Señor, por la nueva vida en Cristo. Gracias porque tu vida ascendiste al cielo a estar al lado de tu Padre, al lado de nuestro Padre, para interceder por nosotros. Vivo, no muerto, tantas cosas muertas hay que se las quieren escribir, tantas cosas muertas. Porque no sabe lo que hace. Él no sabe. Porque tú quieres que te queramos como que deseemos, Padre, como invisible, como vivo está, Señor. Gracias porque cuando diste, Señor, nos diste una promesa, Señor. Nos regalaste, Señor, para que no estuviéramos solos, tu mismo Santo Espíritu, Padre. Gracias por ello, porque queremos vivir en consecuencia a lo que tú quieres de nosotros. Que vivamos agradecidos con fe, mandándonos lo que tú nos mandas, Señor, de también de vida predicar, de enseñar a los que no saben, que están equivocados, igual creen que van bien, Señor, y no lo saben, Padre. Ayúdalos, perdónalos, Padre. Y abre de su corazón, pero tú infunde en ellos, porque nosotros solo tenemos la oración y la fuerza tuya, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. También bendice tu palabra en esta mañana y que nos volvemos en ti todos juntos en armonía todo el día. Padre, ayúdanos a ser fieles cada día a ti, Señor. Bendice tu palabra en este día, que puedan evolucionar nuestro ser, nuestro corazón, Padre, porque estamos a veces como estancados. Levántanos porque tú no estás ahí viviendo en tu palabra. Es una palabra que está trabajando día tras día, Señor. Está aún creando en nosotros y en otros, Señor. Gracias por que tu mano la escribió, Señor. No había nombre. Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén. Te quiero dar gracias, papá, en esta mañana por mis hermanos, porque tú vives, Señor. Porque tú vives, nosotros también viviremos, Señor, y se acerca el día, Señor, de esa gran fiesta tan esperada, Señor, por ti, Señor, por tu Santa Trinidad, pero también por tus ángeles, por toda la creación, en el cual nos podremos gozar, Señor, y siempre estaremos en alabanza y en gratitud, Padre. Gracias, Señor, porque aún en medio de este tiempo, Señor, los principados y las potestades, Señor, no nos pueden derrotar, Señor, a través de la enfermedad, a través de la muerte, a través de la desesperanza, Señor, del desánimo, Señor.
a través de la flaqueza, Señor, podemos confesar en este día, Señor, que no van a poder doblegar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y seguimos esperando en ti, Señor, porque en ti todo lo podemos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, gracias per la relació que tenim amb tu, Senyor. Gràcies perquè se nota que la teva Iglesia sent que tu moriste per nosaltres, Senyor. Jo només te demano, Senyor, que siga tot l'any igual, Senyor. Que tinguem ganes d'orar, de donar-te gràcies, perquè tu fa 2000 anys de morir, no has mort avui a soles. I a voltes fa bé, Senyor. Necessitem estar més avivats en tu i més units. Dóna'm esa gràcia teva, Senyor, igual que vam passar en la salvació. En el teu nom, amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo retener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, me haces extender tu poder a los que estamos aquí. milagros, Señor, que ha circulado por todo el mundo y que ha llegado a nosotros también, Señor.
Señor, gracias por tu sacrificio. Amén. Por tu sacrificio nosotros somos hijos de Dios, Amén. hijas de Dios. Por tu sacrificio, Señor, nosotros estamos en tu presencia para glorificar tu santo nombre. Amén. Señor, esta buena nueva que nos dice que a la cruz por tu sacrificio tú has vencido la muerte, Amén, tú Señor. has vencido el pecado, tú has vencido las enfermedades, la impotencia, la pobreza, Amén. el temor y todo el mal. Y ahora podemos acercarnos de tu trono de gracia, Señor, para glorificar tu santo nombre. Amén. Nos acercamos con plena confianza, Señor, que en ti, Señor, tenemos la victoria sobre todo lo malo. Amén. Señor, tu nombre está elevado. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Tú tienes todo el poder, Señor, Amén, Señor. en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y estamos aquí para glorificar tu santo nombre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Buenos días. Jesucristo ha resucitado. Amén. Días de celebración, ¿verdad? De dar gracias al Señor y recordar lo que Él hizo, lo que continúa haciendo y continuará haciendo hasta que culmine su obra. Amén. Podríamos decir, bueno, pues hemos concluido la predicación, porque de verdad que las oraciones que he escuchado esta mañana tienen el contenido de la exposición que hoy vamos juntos a reflexionar en ella. Y es que ese es el mensaje, ese es el contenido en sí de lo que hoy recordamos. Es más, ayer escribía a un pastor, amigo nuestro, le decía, oye, ¿qué pasa? O sea, casi tenemos el mismo título y casi que la portada, aunque las portadas son muy parecidas unas a otras, pero muy idénticas, ¿no? Y decía, ¿pero qué pasa? ¿Nos hemos copiado uno al otro? ¿Qué pasa? ¿No? Hemos pensado en lo mismo, en la misma expresión, el poder de la resurrección. Y sobre esto vamos a meditar en esta mañana. Con sus ideales, con sus pensamientos, con su filosofía, el mundo nos ha dejado una huella de una serie de personas que se mueven en diferentes ámbitos, ya sea ámbito político, ya sea ámbito de reyes que han gobernado, filósofos, ya sean desde ámbito religioso, líderes religiosos que han surgido en toda la tierra. Y todos ellos tienen una cosa en común, ¿sabes cuál es? Que están muertos. Tienen una cosa en común, sus tumbas están repartidas por la tierra. Pero tú y yo hoy podemos afirmar lo que se dijo tiempo atrás. No está aquí, ha resucitado, ha resucitado. Y esto marca nuestra fe, como bien he escuchado en más de una oración en esta mañana. Y este no está aquí, ha resucitado, demuestra que es quien dijo ser. Demuestra que venció, demuestra que derrotó el pecado, demuestra que vive para siempre y vive en ti. Has decidido habitar en ti. Este mensaje perdura hoy. Y es más, es bienaventuranza para tu vida y mi vida, todos aquellos que hemos creído en Él. Porque el Señor mismo en el encuentro con Tomás le dijo, bienaventurados los que, pero creyeron. Una traducción posible es, dichosos los que no han visto y sin embargo, creen. Somos dichosos, hermanos. Sí, ellos experimentaron de primera mano, vieron con sus ojos, pero fíjate las palabras que Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Pedro dice lo siguiente, a ver si hoy funciona, sí. Vosotros, le amáis a pesar, ¿qué dice ahí? De no haberle visto. Y aunque no le veis, ahora creéis en Él y os alegráis con un gozo indescriptible. ¿Cuántos están gozosos hoy? Y ese gozo debe permanecer en nosotros, no hoy, siempre. Gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe. ¿Cuál es esa meta? Que es vuestra salvación. Eso proclamamos hoy. Y eso debe proclamar cada vez, cada día, nuestra propia vida. Proclamar este mensaje. Este mensaje que encierra la fe que tenemos en el Hijo de Dios, como bien dice la Escritura, que es autor y
consumador precisamente de esa fe, de la fe, que engloba y encierra el plan de salvación mismo, que culmina lo que Él vino a hacer. Porque sin cruz, el otro día hablamos de ello, el viernes, sin cruz no hay resurrección. Luego veremos viceversa, pero sin cruz no hay resurrección. Era necesario que el Señor fuera entregado por nosotros. El otro día vimos muy de pasada, muy de puntillas, y no citamos los textos, pero los sacerdotes, el sistema sacerdotal, los rituales, los animales, los utensilios, el tabernáculo, luego el templo, todo eso apuntaba a lo que iba a acontecer en Cristo. Por eso dice en el capítulo 8 y 9 de Hebreos, y lo dice varias veces, aquello eran sombra y figura de lo que se iba a manifestar definitivamente en Cristo. Es más, hay un versículo que me llama mucho la atención, esta traducción, que dice, dando a entender que los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder, escucha bien, no tienen poder para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Es decir, no traían solución definitiva al serio asunto del pecado en el ser humano. Apaciguaba la ira de Dios, pero tenían que ser repetidos una y otra vez. Y no trabajaban en el interior del ser humano. Cosa que en Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y trabaja en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, al que no conocía pecado, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados a través de Cristo. Ahora aquí entramos en el primer punto. Y lo vamos a ver desde el título que le hemos dado, el poder de la resurrección. Y, insisto, en las oraciones que hemos escuchado hoy, habéis mencionado todos estos puntos, tal cual. El poder de la resurrección da contenido a la fe. El poder de la resurrección da contenido a nuestra fe en Cristo. ¿De qué manera? Pues podríamos responder a ello con otras preguntas incluso. Podríamos pensar en los discípulos. ¿Cómo cambió la vida de los discípulos? Pregúntate esto, intenta responder esto. ¿Cómo cambió la vida de los discípulos? ¿Qué pasó para ser unos que huyeron, negaron, se atrincheraron, estaban temerosos? ¿Qué pasó en sus vidas para que todo eso fuese transformado? El suceso que tuvo lugar fue la resurrección. La resurrección. Podríamos añadir, pero no es el evento, no es el momento, pero por hilar todos los acontecimientos, cruz, muerte, resurrección y Pentecostés. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu, que los impulsó. Ahí también hay transformación. Pero el evento de la resurrección fue un antes y un después en ellos. Y es tal que lo que he hecho, no me he traído los versículos, o si no iba a traer muchos versículos, lo que he traído son resúmenes de los 4 evangelios. En Mateo 28, fijaos los detalles de lo que allí acontece. Cada uno da una serie de detalles acerca de la resurrección. Y en Mateo lo que nos dice es que María y María Magdalena van al sepulcro y luego cuentan las cosas. Y después nos dice que Jesús se encuentra con los discípulos. Antes de la gran comisión nos dice que Él se encontró con los discípulos. Y lo que nos dice el texto es que le adoraron y además, ¿qué nos dice? Algunos dudaron. Presta atención a cada una de las palabras que están ahí. Podéis leerlo en cada uno de esos capítulos. Al verle, esa palabra también es muy importante, al verle, le adoraron y algunos de ellos dudaron. Pero es que en Marcos nos presenta la siguiente situación. Nos dice que el primer día de la semana, es decir, un día tal como hoy, cuando el Señor resucitó, ¿cómo estaban ellos? Según el texto de Marcos 16, los discípulos estaban tristes y llorando. Es más, luego cuando les va a dar el testimonio María Magdalena acerca de ese encuentro, les dice que no la creyeron a ella.
Y luego cuando 2 de sus discípulos también tienen un encuentro con Jesús y lo cuentan al resto, igualmente, no la creyeron. Y luego cuando Jesús va al encuentro de sus discípulos, lo que hace es que le reprocha la incredulidad de ellos. Estamos hablando del día de la resurrección. Esto Marcos. Si nos vamos al Evangelio según Lucas, tenemos la misma idea. Los discípulos no creyeron a las mujeres que iban con sus especias aromáticas. No las creyeron. Es más, lo tomaron, estas están delirando. Están locas. Se les ha ido la cabeza. Eso es lo que dice la Escritura. No me estoy inventando nada. Está ahí. Lo tenéis en cada uno de los capítulos. Nos dice que al escuchar esa noticia, Pedro corrió y entró y vio los lienzos. Esa también palabra es importante. Fue y entró al sepulcro y vio lo que estaba allí. Además nos introduce el texto de los que estaban en el camino de Emaús. Y una de las palabras que dice es, ¿por qué estáis así de triste? Y ellos empiezan a decirle, ¿es que no te has enterado? Aquel en el que tenemos la esperanza ha muerto. Y comienzan a explicarle esto al Señor. Y por último, en la aparición de Jesús ante ellos, nos dice el texto que ellos estaban atemorizados. Vamos al último, al Evangelio de Juan, lo tenemos en el capítulo 20. Dice el texto que tras escuchar la noticia, Pedro y Juan era atleta, porque llegó antes que Pedro, fue a toda pastilla. Pedro y Juan corren al sepulcro y entran, primero entra Pedro y luego entra Juan, a pesar de llegar el primero, pero vieron igualmente los lienzos y vieron el sudario. Eso es lo que nos dice el texto. Y dice además que al ver eso, Juan creyó. Al llegar a ese lugar, Juan creyó. Además porque entendió lo que en ese momento la Escritura decía acerca del Mesías. Pero es que eso fue a la mañana. Pero es que a la tarde ellos estaban encerrados. Y nos dice la Escritura que estaban encerrados por una causa, por temor a los judíos. Y Jesús aparece a ellos. Tomás no estaba. Y luego tenemos el siguiente encuentro con Tomás, donde él no cree, hasta que Jesús va a su encuentro y le restaura. Y cree después de eso. Cuando viene esa profunda confesión, Señor mío y Dios mío. Así que cuando, muy de pasada hemos ido muy rápido con los 4 evangelios, cuando leemos los 4 relatos que están en la Escritura, los que están allí, podríamos afirmar que están de todo menos expectantes por la resurrección de Jesús. ¿O no te da ese pensamiento a ti? No están expectantes por la resurrección de Jesús. Están de todo, atemorizados, encerrados, creen que es locura. Jesús les reprocha eso precisamente, su duda, su poca fe. Esa es la sensación que tenemos cuando leemos los textos. Es decir, no estaban esperando lo que Él dijo que acontecería. Es más, en uno de los relatos, un mismo ángel le dijo a las mujeres, acordaos de lo que os habló. Eso dice el texto. Si estuvieran creyendo, ¿dónde estarían los discípulos? Un domingo por la mañana. ¿Dónde estarían? A la puerta de la tumba. Esperando. El Señor ha dicho, va a resucitar, para allá que vamos. Contando los minutos. Que no sale. Pero ¿dónde están? Escondidos, temerosos, dudando. No creen. Tienen que ir a la tumba. Y tienen la manifestación de Jesús en sus vidas. Es como cuando dice, lo que está sucediendo es como cuando dices a alguien, cuando suceda, acuérdate de esas palabras. ¿Se lo has dicho a alguien? Seguro que se lo has dicho a alguien. Acuérdate de estas palabras que te estoy diciendo cuando llegue, o se le dice a tu hijo, cuando llegue el día, te acordarás de lo que te dije y pondrás en valor lo que te dije. ¿No lo has dicho? Venga, seguro que sí. Los hijos ahora no entendemos nada y luego lo entenderán. Porque el adulto, el papá o la mamá dice lo que dice. Acuérdate. Pues esto fue algo así con los discípulos. A partir de ese momento empezaron a echar mano de lo que Jesús les había dicho. Por eso el encuentro con Cristo resucitado fue vital y clarificador para sus vidas.
tenemos solo 2 citas aquí. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Esto es en el momento de la resurrección, cuando les he anunciado lo que había acontecido. Importante, ellas se acordaron de sus palabras. ¿Y qué palabras se acordaron? Lo que dijimos el viernes pasado, que Jesús les dijo una y otra vez: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, sea juzgado, sentenciado por los gentiles, muerto en la cruz, etcétera, etcétera. Y al tercer día resucitará. El mensaje era un todo, un todo. Ellas se acordaron de eso. Y en Juan, aquí estamos hablando de un evento no al final, sino al principio, cuando Jesús dijo derribar este templo y en 3 días lo iba a restaurar. Dice Juan 2:21, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, del 22. Así pues, cuando se levantó, he aquí el evento, de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo nos dice el texto que creyeron? ¿Cuándo? Cuando se levantó. El encuentro vital, transformador con Cristo resucitado. Fue cuando se levantó de los muertos. Eso sí, creyeron bajo unos parámetros con un matiz. Y es que fueron testigos directos de lo que allí sucedió. Todo aquello les transformó sus vidas. ¿Sabes? Hay gente que da su vida o lo da todo por unos ideales, ¿cierto? Hay gente que hace esto. Ahora, ¿quién da su vida por una mentira? A ver, levanten las manos. Ellos fueron testigos. Experimentaron al Cristo resucitado de tal manera que estuvieron dispuestos hasta las últimas consecuencias y las experimentaron en vida. Por eso dijo Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocantes al Verbo. Eso anunciamos. ¿Cuál es la idea? Para que crean. Para que crean. A mí no me lo han contado. Yo estuve allí. Yo lo vi. Yo lo toqué. Yo lo escuché. Por ello, al buscar el sustituto de Judas, piden a alguien testigo de la resurrección. Eso dice la Escritura, en Hechos. Necesitamos a alguien que sea testigo de la resurrección. Alguien que haya estado desde el anuncio de Juan el Bautista hasta que Jesús fue ascendido a los cielos. Por eso en la predicación de Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros todos somos testigos. Vuelve con la misma idea. Fueron testigos. No estaban creyendo por el testimonio de otros, sino por su propia convicción de experimentar a Jesús resucitado. Dijimos antes que sin cruz no hay resurrección. Al contrario, sin resurrección no es que no haya cruz. Sin resurrección lo que no hay es fe y esperanza. Sin resurrección no hay fe y esperanza. Por eso dice el apóstol en 1 Corintios 15, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco vuestra fe. Y añade, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria, y todavía estáis en vuestros pecados. En este caso, también estáis perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Sin resurrección, la fe pierde contenido, pierde sentido. Fíjate que esos son los calificativos que le da. No sirve, no tiene validez en absoluto. Está vacía de contenido. Añade, es ilusoria. Y consecuencia más grave aún es que permanecemos, según dice el texto, en nuestros pecados. Esa es la consecuencia. Porque eso significaría varias cosas. Primero, Jesús no es quien dijo ser. Segundo, el sacrificio no fue acepto. Tercero, fue un hombre más sujeto a corrupción, como cualquier otro de este mundo. Cuarto, se deshace la afirmación de que fue sin pecado. Por lo tanto, Jesús fue un líder
como cualquier otro que ha pasado por este mundo. Sin resurrección, pierde contenido la fe, porque es la que nos da el rescate, la que nos salva, su resurrección, el hecho de que venció la muerte. ¿Sabes? Algunos se han quedado en la tumba, algunos permanecen en la tumba, se han quedado allí y no han salido de allí. La tumba no fue abierta tanto para el Señor como para nosotros. El Señor podía haber salido con la piedra, sin la piedra, con lo que sea. De hecho, cuando estaban los discípulos encerrados, todos encerrados, atrincherados allí, ¿qué nos dice el texto? Que Él se apareció allí en medio de ellos. ¿Necesitó puerta, ventana? ¿Necesitó algo? No. Está en la Escritura. La piedra no fue abierta para el Señor. La piedra fue abierta para nosotros, para aquellos que estaban allí, para que vieran, fueran testigos. No está aquí. Ha resucitado. Pero algunos permanecen allí. Algunos van a hacer peregrinaje. Algunos veneran una tumba. Se han quedado con un Cristo muerto. No vemos a los primeros cristianos yendo a la tumba a venerar nada. No vemos hacer rituales ni promesas. No lo vemos haciendo esto. ¿Por qué? Porque creen en un Cristo vivo. Vivo. No está muerto. No quedó en la tumba. Por ello, estos dos momentos son un todo. Muerte y resurrección por una parte, pero también la tumba vacía y el encuentro con Jesús. Las dos cosas van acompañadas. Una tumba vacía y el encuentro con Jesús. Los primeros cristianos, los discípulos, no inventaron un relato por una fe que tenían, sino que fue al revés. El encuentro de ver la tumba vacía y el encuentro con el Cristo resucitado dio forma, contenido a esa fe. La resurrección de Jesús. Amén. Número 1, hemos dicho el poder de la resurrección. ¿Qué hace? Da contenido a la fe. Número 2, el poder de la resurrección es más. Opera en tu vida. Opera en la mía, está trabajando en mi vida y está trabajando en la tuya a día de hoy. Dice el apóstol en Efesios 1:18, pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, a tener mejores casas, mejores cuentas bancarias. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué esperanza? A lo que va a acontecer, a su herencia, que de hecho es lo que dice después. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Pablo aquí está haciendo una oración por los efesios, así como en otras cartas hace una oración por ellos y queda por escrito. Y hace alusión a esta esperanza, a esta herencia, pero además hace alusión a un poder, dice el poder de Dios, que está a favor de ¿quiénes? De los que hemos creído en el Señor. Y cuando Pablo describe ese poder, lo hace nada más y nada menos, ¿con qué? ¿Con qué lo describe? El poder mismo que operó en la resurrección de Jesucristo, levantándolo de entre los muertos, es el mismo poder que tienes tú hoy, que Dios te ha dado a ti, operando en tu vida. Es el mismo, no es otro. Enlaza el acontecimiento de la resurrección con lo que Dios
hace en nuestras vidas. Es más, Pablo cuando lo está describiendo es como si se quedara, como si no le alcanzaran las palabras. No sé si tienes esa sensación cuando lo está describiendo, de lo inmenso, indescriptible que es. Echa mano de una serie de expresiones superlativas y usa palabras, bueno, depende de la traducción que tengáis, incomparable, grandeza, poder. Usa la expresión, fíjate, hipérbalo. ¿A qué os suena hipérbalo? Venga, animaos. Exagerado, hipérbole. Esta figura del lenguaje, hipérbole, exagerado. Esa es la expresión cuando dice incomparable. Hipérbole, hipérbalo. Más allá, excede, superabundante, satura. La siguiente que usa es megatos, que si lo ponemos en otro tipo de caso en el griego me refiero, megatón. ¿A qué nos suena megatón? Todos estamos pensando, una bomba. Menudo tiempo para hablar de bombas, ¿no? En fin. Pero de ahí viene. Megatón. Es grande, inmenso. Es la misma idea. Algo tremendo. Y la última palabra que usa es dunamis. Esta nos suena más. ¿De dónde viene? Dinamita. Poder, energía. Es decir, esta mega dinamita que resucitó a Jesús está operando en tu vida y en la mía. Por lo tanto, la resurrección no es un evento del pasado, hermano. Es un evento del presente. Hoy, ese poder, Dios lo otorga a tu favor, poniendo tu esperanza y tu creencia, tu fe en Él. Ese poder transforma tu vida, cambiándote, haciéndote nueva creación, disponible para aquellos que creemos, en favor nuestro. Su gracia está obrando hoy en cada uno de nosotros y nos lo ha otorgado. Es un poder ilimitado que está en beneficio de todo creyente. Por ello, la transformación parte del encuentro con Cristo resucitado, con creer que Dios le levantó de los muertos. Esa transformación parte de este encuentro vital con Cristo. No parte de leyes, de preceptos, no parte de actos externos. Parte del poder que está obrando el Señor en nosotros, que nos transforma. No es algo que parta de mí, de mis esfuerzos humanos. O como decíamos hace tiempo atrás, de obtener galones para obtener algún tipo de favor del Señor, para ganarme el reino de los cielos. No. Es lo que Él ha hecho, creyendo en nosotros que le levantó de los muertos. Ese poder está en nosotros para transformarnos. Y aunque es dinamita, aunque nos suene grande, mega, hiper, nos suene grande, a veces pensamos en grandes eventos. A veces queremos simplemente dar saltos gigantes. Pero realmente lo más impactante, el milagro más poderoso, es lo que el Señor está obrando en silencio en tu corazón. Día a día, transformándote, amoldándote a su imagen, de gloria en gloria. Viéndole somos transformados. Así que no te des por vencido. No te des por vencido. No menosprecies ese poder. Está obrando en tu vida. Jesús, el otro día hablamos acerca de consumado es. No solamente pagó y dijo, la obra está concluida, sino que además, a través de su poder, su espíritu, obrando en nosotros, trabaja también contigo. No dijo, bueno, yo pagué la obra, está hecho. No, está obrando en ti. Es el dueño y a la vez, entre comillas, por decirlo así, el operario, el que está trabajando en tu corazón y en el mío. No te des por vencido. El poder de la resurrección está operando en tu vida. Amén. Por último, también se ha dicho en nuestras oraciones en esta mañana, el poder de la resurrección es preludio y garantía de lo que acontecerá. Así como Hebreos habla de sombra y figura de lo que había que acontecer en Jesucristo, refiriéndose
a su muerte en la cruz, su persona como sacerdote, además, sacerdote y ofrenda a la vez se da en Jesús, la Escritura nos señala también, no con estas palabras, sombra o imagen, no con esta terminología, pero la Escritura nos señala también que la resurrección de Cristo también es antesala, preludio, anuncio de lo que sucederá con todo creyente, con todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Pablo lo dice nuevamente acudiendo a Corintios 15, 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pablo en este capítulo, en esta sección, está enfrentando a los que no creen precisamente en la resurrección, que es de donde viene lo que hemos leído antes. Pues si no creéis en la resurrección, vana en la fe. Ahí viene desarrollando una serie de ideas. Y dice, en esta parte, que el evento de la resurrección en Cristo, por decirlo así, no es un hecho aislado, sino que es parte del propósito de Dios en la resurrección y salvación final de los creyentes. Es decir, lo que sucedió en Cristo no es solamente un evento del pasado, resucitó y tenemos fe, sino que nos apunta a que su obra será completa en la resurrección nuestra y la salvación final de los creyentes. Para ello, echa mano de una figura conocida. Dice que la resurrección es primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Qué son las primicias? Venga, decirlo en voz alta. Aquí hay algunos agricultores. Unos cuantos hay, ¿eh? Los primeros frutos. Los primeros frutos. Hace poco, creo que fue con el hermano Juanvi, cuando hablamos de las naranjas, corrígeme si me equivoco, que yo de eso no, como que daba a entender que había un tipo de árbol que daba naranjas antes y otro en un tiempo después. ¿Me equivoco? A lo mejor me estoy equivocando. No, así. Y muchas además. En la aceituna, en la oliva pasa lo mismo. Hay un tipo de aceituna, variedad que es de las primeras. De hecho es más cara. También corregirme si me equivoco. Estaba investigando por ahí. No me dedico a estas cosas. Pero es así. Hay primeros frutos y luego los posteriores. Y cuando Pablo está hablando de esto, está haciendo referencia a Jesús como es las primicias. Y las primicias, no solamente en el Antiguo Testamento, las primicias eran dedicadas a Dios, eran consagradas a Dios. Pero no solamente es que eran consagradas a Dios, sino que además nos eran preludios, estaban anunciando, esto es lo primero. Pero es que después viene más fruto. Y eso es lo que nos dice Pablo con esta imagen. Jesucristo es las primicias, consagrado para ello. Pero detrás viene cosecha, que nos alcanza a cada uno de nosotros. Así que resurrección del Señor es fuente de resurrección para todos los que creyeron. La garantía es el suceso de la resurrección en sí mismo, que Él lo experimentó, lo anuncia con ello. Por eso dice un poquito más adelante, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo anuncia aquí, dice misterio, que lo está revelando de alguna manera, pero que a la vez es sorprendente cuando uno lee todo esto. Y la descripción que hace de ello es tremenda. El otro día ya en la predicación que compartía Noemí acerca del arrebatamiento, algo se extrajo de esta idea, de esta enseñanza que nos da la Escritura, aunque no en estos textos concretos. Primero habla de transformación. Seremos transformados. ¿De qué está hablando ahí?
¿Seremos entes espirituales flotando por ahí? ¿O no estar hablando de un cuerpo transformado? ¿Y cómo es ese cuerpo transformado? Semejante al de Cristo. La Escritura nos da detalles acerca del cuando Cristo resucitó, de sus acciones, pero es que además la Escritura nos apunta que por un lado será sin corrupción y segundo, como dijo Juan, cuando eso se culmine, seremos semejantes, seremos transformados a semejanza de Jesucristo. Esto nos apunta a la primera carta de Juan. Aquí está apuntando Pablo que una generación no experimentará muerte. Lo dice así. Y él creía que era la aparición del Señor, esto iba a ser inminente, ya. Este mensaje perdura generación tras generación, hasta la nuestra. Uno no experimentará muerte, pero todos seremos transformados, experimentaremos esa resurrección. Ahora que tú te ves, y me estoy metiendo aquí un terreno peligroso, ahora que tú te ves y dices, madre mía, cuántas taras tengo, madre mía, cuántas averías están saliendo por aquí y por allá, madre mía, que ya no estoy empezando a ver a partir de mitad del pasillo para adelante, que me cuesta reconocer caras, eso está sujeto a corrupción. Lo que Él va a hacer será culminado por completo, nuevo, incorruptible. Seremos transformados. Y además lo usa con una palabra. ¿Cómo va a ser eso? Y la palabra es átomo. Átomo. ¿Qué es un átomo? ¿Qué significa átomo? Algo indivisible. El significado de esta expresión. Haz este gesto conmigo. Venga, 1, 2, 3. ¿Lo vuelves a hacer? Venga, 1, 2, 3. A eso se refiere. Lo que está hablando Pablo es, bueno, esto va a ser algo progresivo, poco a poco, se va a dar un proceso. No, está diciendo algo que, átomo, no se puede medir, un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos. Seremos completamente transformados. Y los que están muertos resucitarán y serán transformados igualmente. Y esa transformación es un cuerpo de gloria, a su imagen, a su semejanza, como es Él. Yo me acuerdo cuando era escayolista, y a veces llegaba a casa blanco, no como una novia, no, pero llegaba, me aseaba en el trabajo, pero a veces que no se podía, y llegaba, pero vamos, perdido, o sea, de arriba a abajo. Todo lleno de polvo, alguna mancha por aquí, por allá. Y luego tenías algún otro, llegabas a casa, tenías que cambiarte rápido, hacer otro evento, alguna otra cosa, y eso requería su proceso, ducharte, quitarte cosas de encima, toda la suciedad. Valga esta quizá torpe ilustración, pero el Señor va a obrar algo tremendo con nosotros. Tremendo. Lo que está sujeto a corrupción, nuestras debilidades, todo aquello que padecemos, nunca más será. Nunca más. Así que nuestra esperanza no está en el aquí y ahora, en el hacer más o menos. Nuestra esperanza reside en lo que Él culminará. Y hacia ahí debemos apuntar. Por eso la Escritura nos enseña, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. El creyente tiene que estar expectante. No debe centrarse solo en las cosas de aquí y ahora en la tierra, que sí, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el reino de los cielos, la culminación de su obra, su resurrección, su transformación de nuestras vidas. Habría muchos más textos. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en vosotros. Otro, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Tesalonicenses, podríamos seguir citando. La Escritura nos apunta, nos señala que aquella resurrección
es preludio, señal de que acontecerá en nuestras vidas. Por tanto, nuestro enfoque de la historia, de nuestra vida, debe cambiar. El sepulcro vacío no es sino la prueba inicial de que con la resurrección, los que hemos creído en Él, obtendremos el mismo resultado y promesa. Nuestro enfoque debe cambiar. Amén. Somos pueblo de la resurrección. Somos pueblo de la resurrección. No anunciamos muerte, anunciamos vida. Vida en Cristo. 3 cosas. Podríamos añadir más, pero hoy solo hemos resumido 3 de lo que recordamos hoy. El poder de la resurrección da contenido a la fe. El poder de la resurrección está obrando en tu vida hoy. El poder de la resurrección es preludio y garantía de lo que Dios culminará en nuestras vidas. Y como dijimos el otro día, nuevamente apuntamos pasado, presente y futuro. Nuestra fe anclada en Cristo, en lo que hizo, su poder de la resurrección obrando en nosotros hoy, ahora, en tu vida y en la mía, y lo que culminará al final de los tiempos. Dios es Dios de todo, tiene control de todos los tiempos. Oramos así y le damos gracias al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? No es para estar alegres, gozosos, no es para compartirlo con los que tienes a tu alrededor. Amén. Esa debe ser la actitud, del creyente. Expectante a que Él venga. Oramos, Señor, gracias. Gracias porque en tu resurrección constatamos tu victoria, Señor. En tu resurrección nosotros obtenemos tu vida. Ello significa que el perdón de los pecados, que la muerte ha sido vencida. Eso también significa que nosotros estamos en ti y que ese poder está trabajando en nosotros. Así como te levantó de la muerte, Señor, ese mismo poder está obrando en nosotros, cambiando nuestro enfoque, cambiando nuestra vida, transformándonos por completo. Gracias por tu poder obrando en favor de aquellos que creemos en ti. Y a la vez ponemos toda expectativa, toda esperanza en lo que tú culminarás, que tú vendrás, que tú nos resucitarás y transformarás. Resucitarás a aquellos que han muerto en ti y nos transformarás a aquellos que hayamos quedado vivos, completando tu obra y siendo semejantes a ti. No más un cuerpo de corrupción, no más sujetos a lo que podamos padecer y vivir en ese mundo, sino expectantes a tu nueva creación, a tu nuevo hacer en cada uno de nosotros. Nuestra esperanza está en ti, Cristo. Así que ayúdanos a cambiar este enfoque en nuestras vidas, a estar expectantes que tú vienes, que tú vas a culminar todo tu plan. Ayúdanos también a ser responsables en el anuncio de esta verdad, de que este gozo que hemos recibido, experimentamos tu resurrección en nosotros, también podamos compartir a aquellos que viven en oscuridad, aquellos que quizás todavía sirven a una religiosidad, aquellos que quizás todavía se han quedado en la tumba, se han quedado allí, Señor, y no han salido de aquel lugar. Ayúdanos, Señor, para compartir esta verdad que experimentamos en sus vidas. Gracias te damos por tu muerte, gracias por tu resurrección y gracias porque completarás y culminarás tu obra en nosotros y en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿El Señor ha resucitado? Amén. Ciertamente ha resucitado. Que el Señor nos bendiga. Nos despedimos aquí.